del año. Hoy nos toca ya contar con el teórico de rodamientos. El teórico de rodamientos se compone de 3 o 4 apuntes en PDF. Este es el primero, que ya se los voy a compartir en la autogestión luego. Estuve haciendo una serie de modificaciones en las vacaciones de julio, por eso no lo subí antes. Ya se los voy a subir. Así que bueno, vamos a retomar con el teórico en este tema de rodamientos. Bueno, los rodamientos decimos que se usan como soportes de árboles o ejes, en donde la carga principal se va a transmitir a través de elementos que están en contacto rodante y no en contacto deslizante como era en el caso de un gorrón cojinete. El soporte con rodamientos en general es más económico que el sistema de cojinetes, ya que para el sistema de cojinete hay que armar todo un circuito de lubricación y otras cosas más que hacen necesario para ese sistema. El rodamiento también tiene una vida o durabilidad acotada por el hecho de que cualquier carga que actúa sobre los elementos rodantes genera tensiones variables que producen fatiga y esta genera la falla por desgaste, que se manifiesta a través de picadura. Esto lo vamos a ver más en profundidad adentro de esta unidad de rodamiento. Si en un mecanismo yo necesito tener una duración muy grande o prácticamente indefinida, es aconsejable utilizar un sistema de gorrón y cojinete, como por ejemplo se elige utilizar en las bancadas de los motores, donde bancadas de motores, hay casos de motores que circulan sin abrirse y sin levantar las bancadas y sin levantar la tapa de cilindro 500.000, 700.000 o 1.000.000 de kilómetros. Entonces estamos hablando de una duración muy importante porque para hacer todos esos kilómetros tenemos millones y millones y millones y millones de ciclos de fatiga. Cuando las cargas son muy elevadas, es preferible también el uso de cojinetes, ya que los rodamientos pueden tener una vida acotada muy corta en este caso. También por el tema de los espacios y la posibilidad de acceder al realizar un mantenimiento o recambio debe tenerse en cuenta a la hora de elegir rodamientos. Entonces, en una comparación entre rodamientos y cojinetes, hablamos en rodamientos de una durabilidad acotada, de un sistema más económico, de la necesidad de mantenimiento preventivo, de que a bajas velocidades tiene menor potencia perdida, el rodamiento, que permiten absorber desalineaciones importantes dependiendo del tipo de rodamiento, pero se puede lograr eso, y que los rodamientos ya están diseñados, los compras comercialmente, elegís el modelo que necesitas y listo. En cuanto a cojinetes, hablamos de una durabilidad indefinida o muy alta, que soporta altas cargas, que está libre de mantenimiento y que admite velocidades muy elevadas, superior a las 50.000 RPM hasta 200.000 RPM. Un gráfico comparativo de coeficiente de fricción versus RPM obtenido en cojinetes en gimbal mostraba que en el campo de la lubricación líquida yo tenía esta variación del coeficiente de fricción que aumentaba, no tan fuerte, pero aumentaba con el número de RPM, y cuando bajaba, llegábamos a la crítica, se hacía semilíquida y ahí aumentaba el coeficiente de fricción y aumentaba más cuando se hacía seca. Comparando, traspapelando este gráfico con un gráfico de coeficientes de rozamientos para rodamientos, en rodamientos normales, el rozamiento es bajo a baja velocidad y a medida que aumenta se hace exponencial.
Pero hay otros rodamientos que son especiales para usillo, que son rodamientos de superprecisión, que a medida que aumenta el RPM y se llega a altas velocidades, el coeficiente de rozamiento ya no aumenta tanto, que son rodamientos de superprecisión, que están preparados de otra manera. Bien, vamos a hablar ahora de la clasificación de los rodamientos. Estos se podrán clasificar por varias particularidades, pero lo más usado es hacerlo en función al tipo de cargas que absorben. Los rodamientos se pueden clasificar en este sentido en tres grandes grupos en función al tipo de cargas que pueden absorber. Tenemos rodamientos que pueden absorber cargas radiales puras solamente, en sentido radial al eje de rotación, rodamientos que pueden absorber cargas axiales puras y rodamientos que pueden absorber cargas axiales y radiales, o sea, cargas combinadas. Dentro de los rodamientos que pueden absorber cargas radiales puras, tenemos el rodamiento de rodillo cilíndrico, el rodamiento rígido de bola y el rodamiento de agujas, que es rodillos pero más finitos y largos. Dentro de los rodamientos que pueden absorber cargas axiales puras, tenemos las crapodinas de bolas, las crapodinas a rodillos y las crapodinas de agujas. Todos son crapodinas o rodamientos axiales, que se llaman, y absorben solamente cargas axiales. Y dentro de los rodamientos que pueden absorber cargas axiales y radiales combinadas, tenemos los rodamientos de contacto angular que pueden ser de bolas o de rodillos. Estos son rodamientos de contacto angular que pueden ser de bola o de rodillos cónicos. Tenemos los rodamientos de rodillos a rótula, que también tienen esta particularidad. Tenemos los rodamientos rígidos de bola, que también tienen la particularidad de poder absorber cargas radiales y algo de cargas axiales. Y tenemos lo que son los rodamientos lineales, que son los que se usan en tornillos de bola recirculantes. Esto sería una clasificación general donde tratamos de compartir algunas imágenes de los distintos tipos de rodamientos. Ahora vamos a hablar de otro tema. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a hablar de varios temas abiertos particulares de rodamiento antes de ahondar en el diseño o estudio de rodamientos. Para entender más cómo funcionan, vamos a ahondar de algunas características o circunstancias que suceden en los rodamientos y hay que tener en cuenta. Un tema es la velocidad de los rodamientos. ¿Qué pasa? Los rodamientos se suelen usar hasta velocidades de aproximadamente 40.000 o 50.000 RPM y para velocidades mayores se recomienda usar cojinete. Esto es como un lineamiento general, no quiere decir que sea regla estricta, pero un lineamiento general. La velocidad de un rodamiento va a ir ligada a su tamaño, que es el diámetro medio, y a sus RPM, o sea, a su velocidad tangencial sobre la zona del centro de los elementos rodantes. Y esto me lleva a definir el índice de velocidad del rodamiento, que es lo que definen todos los manuales de rodamiento. El índice de velocidad del rodamiento es el producto del diámetro medio expresado en milímetros por el número de RPM al cual va a funcionar. El diámetro medio del rodamiento sería el diámetro promedio entre el diámetro interior, donde va alojado en el eje, y el diámetro exterior de la cubeta exterior. Ese diámetro promedio me va a dar un diámetro más o menos que va a estar a la altura del centro del elemento rodante. Entonces así podemos hablar de que este índice de velocidad lo podemos usar para hablar de tres grandes grupos de velocidades. Cuando el índice de velocidad
es menor a 200.000, hablamos de una velocidad baja de rodamiento. Cuando va de 200.000 a 400.000 hablamos de una velocidad media, y cuando es mayor a 400.000 hablamos de una velocidad alta. Ejemplo, voy a dar un ejemplo. Supongan que ustedes tienen un rodamiento rígido de bola que tiene un diámetro interior donde va alojado el eje de 20 milímetros, un diámetro exterior de la cubeta exterior de 42 milímetros, sería un rodamiento 60-04. El diámetro medio va a ser el promedio de los dos, va a dar 31 milímetros, y si ese rodamiento gira 5.000 RPM, me da un índice de velocidad de 155.000. Sería una velocidad baja. Ahora, si yo tengo un rodamiento rígido de bola 60-60, significa que el diámetro interior de la cubeta interior donde va plantado el rodamiento tiene 300 milímetros y el diámetro exterior de la cubeta exterior tiene 460. Eso me da un diámetro medio promedio de 380 milímetros. Si yo lo multiplico por 5.000 RPM igual que el otro, me da un índice de velocidad de 1.900.000. ¿Esto qué significa? Que 5.000 RPM para un rodamiento chiquitito que me entra en la mano no es una velocidad alta, es una velocidad media o baja. Ahora, 5.000 RPM para un rodamiento que tiene 300, 400 milímetros es una locura porque es un rodamiento muy grande y que genera una velocidad tangencial altísima para ese diámetro medio. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. Bien, ahora vamos a tocar el tema de lo que es materiales para rodamiento, los materiales que se utilizan dentro de los aceros y otro tipo de material. El material SAE 52100 es un material que tiene un 1% de carbono, de 1,3 a 1,6 de cromo y de 0,25 a 0,40% de manganeso. Ese material es un material muy utilizado para la construcción de rodamientos. Es un acero al cromo, se dice. Es un acero que tiene una buena templabilidad porque tiene cromo y tiene un 1% de carbono. Es un acero de temple, que se calienta y se enfría en aceite y se templa. Es un acero que no es tan costoso y se puede lograr con un temple y revenido, se pueden lograr durezas finales de 62 a 64 Rowell cono. Entonces, un acero muy utilizado para la fabricación de rodamientos. Tiene una particularidad que si vos vas a hacer trabajar el rodamiento a más de 200 grados, es posible que tengas problemas porque se puede revenir este material y bajar la dureza. Otro acero que se puede usar cuando vos, por ejemplo, tenés atmósfera salina o industria de alimentación, que tenés que tener ciertas condiciones sanitarias, es el acero inoxidable. La serie AISI 410, 420 son los inoxidables templables, la serie 300 no son templables. Los que no son templables no son magnéticos y no son austeníticos, y son austeníticos. Los que son templables son martensíticos, son magnéticos, y cuando los templas podés llegar a dureza de 55 a 56 Rowell cono. Este material es muchísimo más costoso que cualquier otro tipo de acero, porque son aceros inoxidables, que tienen la aplicación particular de una atmósfera muy salina, muy corrosiva, o una atmósfera que tengo que cuidar la higiene, como es algo donde pase alimentos y otras cosas, se pueden llegar a utilizar estos tipos de rodamientos. Luego tenemos los aceros rápidos, lo que es la serie AISI, M1, M2, M3, M4, son aceros con wolframio, tungsteno. Se usan para rodamientos que van a trabajar a temperaturas mayores de 200 grados, de 200 a 400 grados, 500 grados, por ejemplo.
¿Qué pasa? Estos aceros tienen una característica que el acero común, por ejemplo el SAE 52-100, a medida que aumenta la temperatura, se va reviniendo y va bajando la dureza. En cambio, este acero, a medida que aumenta la temperatura, la dureza baja mucho más despacio, inclusive tiene un pico de dureza que se llama fragilidad de revenido, que se puede dar más o menos en los 500 y pico de grado, que aumenta un poco la dureza y luego vuelve a bajar más rápidamente para un acero rápido. Entonces, en este rango, hasta los 500 o 400 grados, podés usar un acero rápido como estos para trabajar en un rodamiento, porque en el SAE 52-100, si vos lo haces trabajar a 300 o 400 grados, se va a revenir y va a perder la dureza en ese sentido mínimo y va a llegar a 55 y va a perder la funcionalidad que tenía este elemento. También se pueden usar aceros de cementación, como por ejemplo el SAE 8620, que es un acero al cromo níquel molibdeno. Es un acero económico dentro de todo. Se usa cuando los rodamientos tienen grandes dimensiones, para no usar los otros aceros de temple total, se usan estos aceros. Este acero SAE 8620 es un acero que no es de temple, es un acero de cementación y luego se temple y se le hace revenido. O sea que es un acero para aplicar un cementado temple y revenido. Se puede cementar con profundidades de 0,5 hasta 2 milímetros y se pueden lograr durezas superficiales que pueden llegar hasta los 62, 65 Rowell cono, pero lo que sería dureza de núcleo podemos oscilar entre los 33 y 25 y 27 Rowell cono. Luego tenemos otro material que es el cerámico, que se usan para hacer bolas de rodamientos de contacto angular de alta precisión y de alta velocidad, o bolas de rodamientos de rígido de bola para rodamientos de alta velocidad de usillos de máquina. Lo que se hace normalmente es un rodamiento híbrido con pistas de acero y bolas de cerámica, que son más livianas. Entonces esto trabaja a alta velocidad y lo que hace es disminuir el efecto de la inercia de los elementos rodantes cuando giran a alta velocidad y frenan o aceleran de golpe. Bien, ¿está claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la numeración o identificación de rodamiento. ¿Qué pasa? No existe ninguna codificación a la que todas las marcas la sigan, o sea, no existe una norma internacional en la que todas las marcas se hayan puesto de acuerdo para denominar a rodamientos que son iguales entre sí. Cada marca tiene una numeración o identificación o codificación y no hubo forma que se unan para lograr una normalización al respecto. Por lo general hay una serie de códigos que las marcas más importantes tienden a seguir, pero sin embargo, si yo necesito un rodamiento muy específico de una marca, para buscar el equivalente en otras marcas, tengo que ir a una casa de rodamiento donde tienen software online que determinan los códigos equivalentes para otra marca de ese código, de ese rodamiento que estoy sacando de una máquina y que quiero reemplazarlo. Entonces se debe tener mucho cuidado a la hora de reponer un rodamiento por otro de otra marca,
porque se puede incurrir en el error de buscar un reemplazo que no sea exactamente equivalente en cuanto a las condiciones técnicas del rodamiento. Marcas conocidas mundialmente de rodamiento hay muchas, SKF, FAR, SND, NSK, Tinken, Koyo, INA, y muchas más. Una identificación de rodamientos que se conoce mucho en Argentina está basada en la identificación de SKF y FAR, que son una de las marcas que más entró y que más manuales de rodamiento logró distribuir en papel en todas las fábricas, cuando antes, recuerden que no existía internet y lo que había eran manuales de rodamientos de ciertas marcas en las bibliotecas de las facultades o de las fábricas o de todo eso. Entonces, uno de los manuales papel más distribuidos dentro de la Argentina es SKF y luego FAR. Esa identificación también basa una base que también la usan otras marcas. Por eso vamos a ver en esta materia un poquito la identificación basada en estas dos marcas, que es SKF y FAR. A modo de ejemplo, las otras tienen algunas variaciones. Habla de 4 o 5 dígitos de identificación principal de un rodamiento. El primero y segundo dígito define qué tipo de rodamiento es. Y cuando hablamos de qué tipo de rodamiento es, significa qué tipo de cargas puede absorber. Por ejemplo, está el rodamiento rígido de bola, que estas dos cifras pueden ser 61, 62, 63, 64. El rodamiento de rodillo cilíndrico puede ser, estas dos pueden ser NU o NI. Rodamientos de aguja, estas dos caracteres de adelante va a ser HK. Rodamiento de rodillo a rótula puede ser 21 o 22 acá. Rodamientos axiales de bola puede ser SI. Rodamientos axiales de rodillo puede ser 81. Perdón, rodamientos axiales de bola crapodina es 51, no es SI. Es 51. Rodamientos axiales de rodillo es 81. Rodamientos de contacto angular de bolas es 71, 72. Y rodamiento de contacto angular de rodillos cónicos puede ser del 30 hasta el 33, estas dos cifras de adelante. Tercer dígito define las distintas dimensiones o tamaño de un rodamiento para un mismo diámetro de eje donde va montado el rodamiento. O sea, para un mismo diámetro de eje yo puedo tener rodamientos con elementos rodantes más grandes que van a tener, por ende, una cubeta exterior más grande. Entonces, por ejemplo, en un rodamiento rígido de bola tenés la serie 61, 62, 63, que el 63 va a tener bolas más grandes que el 61 para un mismo diámetro interior donde va alojado el rodamiento. Y los dos últimos dígitos definen el diámetro del eje a donde va montado el rodamiento. 00 es 10, 01 12, 02 15, 03 17, y desde el 04 en adelante todos esos números se multiplican por 5 y me dan el diámetro donde va alojado el rodamiento en milímetros. Por ejemplo, el 5 es 5 por 5, 25 milímetros. Y así sucesivamente. El 10 va a ser 50 milímetros. Esas son las características principales de los dígitos. Algunas características particulares de los rodamientos pueden identificarse con otros dos dígitos adicionales y que pueden ser, por ejemplo, rodamientos con protección, que pueden ser blindados o estancos. El blindado no deja pasar ni el polvillo ni los líquidos. El estanco no te deja pasar el polvillo, pero sí deja pasar el líquido. O sea, el blindado no entra ni tierra ni agua, en el estanco no te deja pasar la tierra, pero sí te deja pasar el agua. Por ejemplo, el estanco tiene dos aros de chapa haciendo un tipo de trampa para que no entre el polvillo, pero se le puede meter líquido. El blindado directamente tiene un aro plástico fijo a la cubeta interior y roza contra la cubeta exterior. ¿Qué pasa? Esto
no acepta una velocidad de funcionamiento alta porque levanta mucho más calor por la fricción. Si de un lado de estos rodamientos, si yo tengo un blindado que tiene de los dos lados esto y de un lado queda dentro de una caja con baño de aceite o algo, yo le puedo sacar la candela de plástico y dejarla del lado de afuera para que no tenga tanto rozamiento el rodamiento y no caliente tanto, por ejemplo. Todo lo que son los blindados estancos van a venir con lubricación interior ya colocada. Luego podemos hablar de tipos de canastas especiales. La jaula canasta es la que se encarga de mantener separada a los elementos rodantes dentro del rodamiento, es la que se encarga de separar a los rodillos o a las bolas dentro del rodamiento para que no se unan entre sí. En lo que es jaulas, el material de esta va a estar relacionado a la velocidad de trabajo y a la temperatura. Por ejemplo, podemos tener jaulas que sean, o canastas que sean de acero, que son para baja velocidad y altas temperaturas, no tienen problema. Canastas de bronce que van a admitir alta velocidad, también van a admitir altas temperaturas, más de 150 grados. Podemos tener canastas de grilón o poliamida que pueden admitir alta velocidad, pero no soportan temperatura mayor a 90 grados. Podemos tener canastas de fibra o micarta que permiten una velocidad media y una temperatura media entre los 90 y 150 grados. Cada uno va a tener una identificación diferente al respecto, haciendo alusión al tipo de material utilizado. Luego, otro tema importante en el rodamiento, que es otra característica, puede ser el juego interno que tiene el rodamiento. El juego interno es entre los elementos rodantes, o sea, el juego interno entre las bolas y rodillo y las pistas exterior-interior. Siempre va a haber un juego entre los elementos rodantes y las pistas exterior-interior, porque si no se va a engranar y no va a rodar nunca. Entonces ese juego, que es pequeño, son juegos micrométricos o centesimales, puede variar en un rodamiento que yo lo veo por fuera y es igual al otro y pueden tener distintos juegos. El valor del juego normalmente es del orden de micrones y depende del diámetro medio del rodamiento. Para un rodamiento rígido de bola o de rodillo cilíndrico va a ser un juego radial. Para un rodamiento axial tipo crapoína será el juego axial. La letra C se encarga de especificar el juego. Cuando el rodamiento tiene una letra C común, es un juego interno normal y directamente la letra C no se pone porque tiene un juego normal. Cuando el rodamiento tiene un juego C2 significa que el juego interno que tiene es un juego menor al normal. Eso hace que sea un rodamiento con un juego comprometido muy pequeño entre los elementos rodantes y la pista, que ni siquiera lo podés clavar en un eje al rodamiento ese, lo tenés que poner deslizante porque si no se te va a engranar el rodamiento. Y cuando hablamos de juegos C3, C4, C5, el C3 es un juego interno mayor al normal, el C4 es un juego interno mayor al C3, el C5 un juego interno mayor al C4. O sea, todos estos rodamientos van teniendo un juego interno mayor al normal. ¿Qué pasa? Para rodamientos que trabajan a temperaturas de 100, 200 o 300 grados, estos rodamientos se dilatan. Y si se dilatan, podrían engranarse si tienen un juego interno pequeño. Entonces se usan rodamientos con juego mayor al normal. Obviamente que conseguir estos rodamientos, muchas veces acá en Argentina, hace que te los cobren más, por más que el costo de fabricación sea el mismo, no más que fabricaron menos, o el importador te importa 10.000 de juego normal y 100 de juego C3 y 50 de juego C4, entonces vos para conseguir el juego C4 tenés que hablar al distribuidor y el distribuidor te dice que no sé qué y te lo termina cobrando el doble. Y en realidad el costo productivo es el mismo, nomás que como el país llegan importados, te lo van a cobrar más caro porque es más raro y tiene menos rotación. Profe, una consulta.
Sí. ¿Cómo se ensamblan los rodamientos a bolas comunes? Deberíamos buscar un video en YouTube para ver. Mm, No, vi un par de videos, pero es algo que quizás ahora no lo puedo explicar. Pero hay videos para ver sobre la fabricación de rodamientos. Este, es algo que no le puedo explicar bien ahora, lo vi en un par de videos alguna vez, pero no tengo las palabras para explicarlo. Pero sí se puede Para- buscar el video. Otro tema que hace la característica de los rodamientos es la calidad o precisión del rodamiento. ¿Qué pasa? Esto hace referencia a las tolerancias de fabricación del rodamiento, o sea, el grado de calidad utilizado para elegir el campo de tolerancia y además a los errores geométricos de los elementos rodantes, pistas, diámetros, etc. ¿Qué pasa? Los rodamientos comunes se fabrican con un grado de calidad IT5 o IT6. ¿Se acuerdan cuando estuvieron en metrología en este año? Lo que era el grado de calidad de tolerancias. Hay grados de calidad IT3, 4, 5, hasta 10, 12. A menor número, menor es el campo de tolerancia para una posición dada. Entonces, el grado de calidad que se usa para fabricar normalmente todos los componentes del rodamiento son basados en campos de tolerancia IT5 o IT6. Pero existen rodamientos que son para alta precisión, rodamientos de alta velocidad de giro, que se fabrican con un grado de tolerancia menor. Se pueden fabricar con un IT3, 2 o 4. Estos rodamientos, obviamente, van a tener un proceso de fabricación mucho más costoso que el mismo rodamiento del mismo tamaño, que yo lo tengo en la mano y yo no me puedo dar cuenta si un rodamiento está fabricado con un grado de tolerancia IT5 o IT6 o un grado de tolerancia IT3, IT4. ¿Cómo me doy cuenta si el rodamiento lo mido y tiene todo lo mismo? Y todo igual. El tema es que va a venir homologado en la caja, indicando el grado de tolerancia, y eso significa que es mucho más costoso porque todas las dimensiones tienen un campo de tolerancia menor para fabricarlo, y si el campo de tolerancia es menor, necesito mejores procesos productivos, y eso hace que dinámicamente, como tiene menores errores de forma geométricos y un grado de tolerancia mayor, con un campo menor, hace que ese rodamiento pueda girar a altísimas RPM, 10.000, 15.000, 20.000, sin tener ruidos, rumorosidades o desgaste prematuro, y eso hace que el rodamiento que tenés en la mano, que es un rodamiento con un grado de calidad IT4, te cueste, ejemplo, $500. Y el mismo rodamiento comercial del mismo tamaño y de la misma marca, pero que es un rodamiento comercial que lo tenés en la otra mano, en vez de costarte $500, te cuesta $50. Y es el mismo rodamiento por fuera, la misma medida, el mismo tipo de rodamiento, pero un rodamiento te costó $50 y el otro te costó $500. Estos valores que doy son valores medianamente reales para rodamientos que puedan tener, para rodamientos de contacto angular de bola que vienen de precisión o comunes, que puedan tener un diámetro exterior entre 40 y 70, 80 y 70 milímetros, más o menos va a costar un comercial $50 y uno de precisión te va a costar $500 el rodamiento. Bien, ¿se entendió hasta ahí?
entendió hasta ahí? Sí, profe, se entendió. Bueno, ahora si me permiten, les cuento dos cuentitos o dos historias reales, reales. Yo digo cuentitos porque los cuento todos los años. El que ya la cursó se me va a reír, pero lo cuento porque son buenas experiencias profesionales que pude tener. Vamos con el cuentito número 1. Resulta que estas son experiencias que yo pude tener. Cuando le hablo de rodamientos de precisión, una de la aplicación de estos rodamientos de alta precisión se usan en los busillos de las máquinas de herramienta de alta precisión. Ejemplo, si desarman un usillo de un centro de mecanizado, de un torno CNC, de una afeitadora de engranajes o de una rectificadora, son todas máquinas de herramienta de precisión que trabajan con precisión de centésimas o micrones de milímetro. Por ende, los rodamientos que tienen en sus usillos son rodamientos de precisión y de alta velocidad, porque a veces esos usillos pueden alcanzar, dependiendo del uso, no solo 1000 o 2000 RPM, sino que pueden llegar a 10.000 RPM o un poco más. Bueno, en la fábrica desarman el usillo de una máquina para fabricar engranajes. Obviamente, ese usillo de esa máquina de precisión para fabricar engranajes, para afeitado de engranaje, que es el proceso de terminación del engranaje, tiene rodamientos de precisión, de usillo de máquina o de superprecisión. Bueno, cuestión que yo era más o menos nuevo en la fábrica, estaba trabajando en la fábrica y tenía conocimiento sobre todo esto, pero yo siempre trabajé en el área de procesos y producto, procesos, producto, manufactura y costo, y nunca estuve en el área específica de mantenimiento de la fábrica. En ese momento se había ido un jefe de 30 años de mantenimiento, y bueno, y reemplazan la gestión con un ingeniero industrial recién recibido que gestione los recursos de mantenimiento. Bueno, bárbaro. Este ingeniero industrial desarman el usillo, viene el operario de mantenimiento, le trae los rodamientos y le dice, tenemos que cambiar los rodamientos. Son 5 rodamientos de contacto angular de bola. Bueno, cómprame los rodamientos. Entonces, este ingeniero industrial sale, levanta teléfono y llama a 2 o 3 casas de Córdoba desde de parte de la fábrica. Entonces, como ya estas casas de Córdoba siempre vendían rodamiento de precisión de usillos a la fábrica, le cotizaron 5 rodamientos de contacto angular de bola, pero de precisión. Obviamente cada rodamiento costaba $500, pero sin que se lo diga, se lo cotizaron porque él dijo que eran para un usillo de una máquina y ya sabían los vendedores que ese rodamiento tiene que ser un rodamiento de precisión. Entonces en Córdoba todas las casas le cotizan, ejemplo, $2.500. Los 5 rodamientos. Bueno, bárbaro. Este ingeniero industrial quiere salir a buscar precios. Yo desconocía, yo sabía que habían desarmado los rodamientos, sabía que eran de usillo de precisión y sabía que los estaba encargando los rodamientos, pero no sabía qué. Este chico sale a buscar precios a Río Cuarto y encuentra, claro, llama y pide 5 rodamientos de contacto angular de bola y no dice que son de precisión, de usillo de máquina o de superprecisión, entonces pide 5. Claro, se lo cotizan $500. Claro, cuando ve eso ya se copó y llamó a Buenos Aires. Llamó a Buenos Aires, pidió rodamientos de contacto angular de bola, serie 72, sin decir que eran de usillo precisión, en Buenos Aires consiguió mejores precios. Listo, consiguió todos los rodamientos $300. Ahí nomás fue, lo mostró ahí, lo presentó como un ahorro de costo, como una mejora. Yo no sabía que estaba haciendo eso y manda a pedir a Buenos Aires los rodamientos. Demoran una semana, llegan, los abre, me llama y me dice, Guille, mirá, te muestro, ya llegaron los rodamientos para la máquina, los conseguí 10 veces menos de lo que pagamos acá. Dice, una locura lo que pagamos acá en Córdoba. Mira vos, le digo esto. Cuando abro los rodamientos y me los muestra, y le digo, che, pero pará, estos rodamientos son comerciales.
Sí, pero no son los que van. Pero ¿cómo que no? Mirá si tienen el mismo ancho, el mismo diámetro interior y son de contacto angular de bola. Compré los mismos rodamientos. Inclusive me dice, mirá, son SKF o qué sé yo, son buena marca. Pero le digo, no son de precisión estos rodamientos. Uy, no me diga, no, ¿qué significa eso? Ahí le expliqué todo lo que era. Y yo no sabía que había hecho eso. Uy, me dice, ahora me matan, bueno. Así que vamos a tratar de armar el usillo con estos rodamientos nuevos que compré. Lo habían desarmado el usillo porque el proceso tenía una desviación de un par de centésimas en la calidad del producto. Cuando pusieron esos rodamientos nuevos comerciales, el error se magnificó 10 veces más. Automáticamente desarmaron, tiraron a la basura los rodamientos comerciales nuevos que habían comprado por error de este ingeniero industrial y se pusieron, como ya había explotado la bomba y necesitaban largar la máquina, se pusieron los mismos rodamientos de precisión que tenían 10 años de uso y se ajustó el usillo y se trató de mejorar un poco los juegos del paquete. Colorín colorado, ahí ya tienen una experiencia de vida sobre lo que es calidad de rodamiento. ¿Se entendió lo que les expliqué? Sí, profe. Esto para que tengan una idea de la importancia de conocer sobre esto. Otra historia, y se las hago corta, nosotros ahí en la fábrica, yo he tenido la posibilidad de que a veces no solamente fabricamos engranajes para reparar, sino que hemos tomado a veces algunos trabajos que vienen unas cajas reductoras enormes de 1 metro por 1 metro, llenas de ejes y rodamientos y engranajes, y se hace lo que se llama la reparación completa, donde se hacen los ejes nuevos, se ponen rodamientos nuevos, se hacen todos los engranajes nuevos, las chavetas, se planta todo, y se arma todo, se aprieta todo, se ajusta todo, y se entrega pintado, que solamente saques el tapón y le pongas aceite. Ese es otro servicio que a veces se hace en la fábrica, para reductores industriales, y en uno de esos casos, estábamos trabajando en un reductor, para que ustedes tengan una idea de costos. Reparar un reductor que tiene 1 metro por 1 metro por 1 metro por 50 centímetros, significa que hay 4 o 5 trenes de engranajes, que son engranajes que arrancan con un módulo 3 y pueden terminar con un módulo 10, de flanco rectificado. Estamos hablando de una reparación completa entre engranajes, materiales, comprar rodamiento, hacer ejes, chaveta y poner y ajustar todo de nuevo. Estamos hablando de una reparación que en un reductor de ese tamaño tranquilamente puede oscilar entre los 800.000, entre 800.000 pesos y 1.2 millones de pesos, para que tengan una idea de costos ustedes. Bueno, en esa reparación, la persona de compras se le encarga, desde ingeniería, se le encargan una serie de rodamientos con las especificaciones requeridas que habíamos desarmado el reductor original, y dentro de eso habíamos encargado unos rodamientos FAC para unos tipos de rodamientos que eran de rodillo cilíndrico y otros rodamientos de contacto angular de rodillos cónicos. Lo habíamos encargado en FAC, que venían así, y bueno, queríamos ponerlo. Bueno, el comprador hace un pedido de cotización a varias casas de acá de Córdoba, importantes todas, casas de rodamiento, le estoy diciendo. Y algunas cotizan que uno tiene un modelo, otras que tienen otra parte de todo el pedido, porque eran muchos rodamientos. Entonces hace un mix y compra lo más barato que tenía cada casa. En eso, unos rodamientos los consigue mucho más barato en una casa grande de Córdoba con respecto a otra casa grande de Córdoba, en marca FAC. Entonces el vendedor, y le compra a otros a otros, o sea, a todos le termina comprando un poco. Entonces se le viene el vendedor, porque era una venta importante, y se le viene de una casa de las de acá de Córdoba, grande, que tenía el representante oficial de FAC en Córdoba. Se le viene a la fábrica, el tipo, y lo agarra el comprador y le dice, che, ¿por qué no me compraste todos los rodamientos a mí? Tipo, que perdiste la cotización. No puede ser, si yo soy oficial. ¿Cómo que no? Dice.
Yo conseguí en otra casa acá en Córdoba el mismo rodamiento FAT, lo conseguí y lo pagué un 50% más barato de lo que vos me lo estás vendiendo. Pero no puede ser, sí puede ser, es FAT, mira, lo compré, a ver, mostrame el rodamiento. Saca el rodamiento, el comprador le dice, mira, los tengo acá, me llegaron acá, tenés. Son todos los rodamientos, son FAT. El representante oficial ahí vino con un asesor técnico, lo mira y dice, acá está la explicación. Estos rodamientos que te vendieron dicen marca FAC, pero no son FAC originales, son rodamientos chinos que lo hacen fábricas piratas chinas y le ponen el sello de agua, hacen la caja, lo ponen todo como si fuera un FAC con licencia internacional y esto no es FAC. No puede ser, me llaman a mí, yo no sabía nada de esto, cuando me llama el comprador, me presenta a los representantes FAC y me dicen, abrí ese rodamiento. Me dicen a mí, claro, yo agarro, abro la caja, estaba esperando ver un rodamiento FAC. Abro la caja, veo el rodamiento y me dice, mirá, compáralo contra este FAC original. Vemos, claro, en la caja había nomás un sello de agua y otra cosita que decía que era original de uno con respecto a otro, pero eso no lo sabe nadie. Claro, cuando vos ves el rodamiento, que era FAC, pero trucho, claro, nada que ver. Los radios de acuerdo, los empalmes, nada que ver. Uno tenía canasta de bronce, que es mucho más caro, el otro tenía canasta de acero. O sea, una vez que vos abrís el rodamiento y te pones a verlo con detalle, te das cuenta que te vendieron una porquería y que vos estás convencido que compraste un rodamiento de primera línea internacional FAC y lo vas a poner en un reductor que vale 1.000.000 y pico la reparación y si se te rompe ese rodamiento se te va toda la garantía a la basura. Así que bueno, obviamente ahí llamamos, devolvimos los rodamientos truchos a esa casa de rodamientos. El tipo no dijo nada, se ve que, o sea, el que nos vendió los rodamientos sabía que eran truchos y no nos dijo nada. Lo que pasa es que cuando son rodamientos de diámetro interior de 120, 150 milímetros, son rodamientos muy caros, de mucha plata. Entonces acá, aparentemente, hay comerciantes que traen rodamientos truchos, con marcas buenas, pero que son truchos, que no son originales. Así que bueno, no dejo de contarles esta historia también, porque ustedes se pueden enfrentar en la práctica algún día ante esta eventualidad, y quiero que tengan en cuenta que les pueden vender desde casas reconocidas de Córdoba rodamientos truchos, que no son de la marca que dicen ser. Suponete, traen truchos, o sea, SKF, FAC, las marcas más conocidas, pero no son hechos por SKF ni por FAC. Son rodamientos hechos en China por cualquier marca, por una fábrica cualquiera, que le pone el sello de agua, hacen la caja de papel y todo, le ponen Made in Germany o Made in Inglaterra o Made in USA y es todo mentira. Están hechos en China y son truchos. Este es otro ejemplo que quería contar. ¿Algún comentario al respecto? ¿Y hoy en día, profe, se hizo algo con respecto a eso? ¿Alguna otra tipo de identificación, como un código QR, algo más actualizado, diría yo? Desconozco si en la actualidad entró un código QR o otra cosa. Las cajitas en ese momento tenían una calcomanía tornasolada que te dabas cuenta que esa calcomanía era original. Pero vos, que no habías visto que esa calcomanía tenía que estar en esa caja, agarrabas la otra caja y era igual por fuera. Y por dentro tenés que conocer para darte cuenta en los detalles que te digo. La falta de calidad en el rectificado de la superficie, la falta de calidad en los radios de acuerdo, en los chaflanes, pero eso porque yo lo veo. Ahora imagínense, esos rodamientos que se hicieron trucho tienen cualquier material, cualquier tratamiento térmico, lo pone y no te dura ni un 10% de lo que dura el original. Se te rompe, se te parte en el medio de un reductor, se te va dentro de los engranajes, reventas toda la caja y perdés 1,5 millones de pesos o 2 millones de pesos. Bueno, yo quería compartir estas dos experiencias que creo que tienen algún valor agregado a lo que es la teoría, porque son buenas experiencias. Yo tengo más experiencias de rodamiento
en la fábrica para contarle, pero no me quiero perder una clase en contar historias sobre cuestiones de rodamiento, pero tengo bastantes experiencias vividas al respecto. Cuento siempre, todos los años cuento estas dos. Son iguales, el que ya recursó se me va a reír, pero las cuento porque las considero muy importantes las dos, para que tomen dimensión de lo que les hablo cuando le hablo de calidad de rodamiento, o cuando hablamos de precisión, o cuando hablamos de que nos pueden vender un rodamiento trucho, engañados, que nos estén engañando. ¿Ok? ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. Bien, vamos a avanzar ahora con lo que sería el concepto del coeficiente de rodadura, que lo vamos a usar para todo lo que es el estudio de rodamiento, porque son elementos rodantes. Para este desarrollo voy a suponer que el elemento rodante es deformable y que rueda sin resbalar sobre una superficie que es indeformable. Esto sería análogo a decir que tengo una pista indeformable con elementos rodantes deformables. Tengo la fuerza, la carga radial W, que está apoyando y generando una impronta o deformación que tiene un ancho B. Tengo el radio R del elemento rodante y la altura H, que va a ser un poquito menor a R porque se deformó esta dimensión. Y tengo que para que esto ruede, tengo que aplicar una fuerza F. Entonces, si yo hago sumatoria de momento en A, me queda que W por B sobre 2 menos F por H es igual a 0, de ahí despejo y me queda que F es igual a W por B sobre 2H. Como en realidad acá tenés que H es prácticamente igual a R1, reemplazar por R1, y este coeficiente, que es B sobre 2R1, habla de lo que sería el coeficiente de rodadura, que está vinculado a el tamaño del impronta de la deformación y al radio del elemento rodante. Eso es lo que genera el coeficiente de rodadura, que es la fuerza F que tengo que aplicar para que empiece a rodar esto. ¿Qué pasa? Los coeficientes de rodadura en un rodamiento pueden tener valores muy pequeños, de 2 a 4 por 10 a la menos 6. Estos coeficientes de rodadura no deberían variar con la velocidad, salvo que sean muchas RPM, y esto siempre va a suceder siempre que tengan una lubricación adecuada. En un rodamiento, aparte de la rodadura que se da entre los elementos rodantes, también hay fricción entre los elementos rodantes y las pistas, que es una mezcla de fricción y rodadura. Esa fricción va a depender del coeficiente de rodadura, de la velocidad, del tipo de lubricación, de los materiales de las canastas, de la conformidad geométrica y otras variables del rodamiento. El tamaño de la deformación de esta impronta va a ser función de los módulos de elasticidad de los dos elementos rodantes, del radio R1 y el radio R2 y de la carga W. Y a su vez, esa deformación genera tensiones de contacto, de compresión, que se llaman tensiones Hertz, que son función de las mismas variables. Estas tensiones de contacto se denominan tensiones de Hertz, que son las tensiones de contactos que se dan en elementos rodantes, que ya la vamos a estudiar. Entonces, como el coeficiente de rodadura depende de estas variables, vemos que a mayor deformación que tenga, voy a tener una impronta mayor y voy a tener un coeficiente de rodadura mayor. Y que a mayor radio del elemento rodante, voy a tener menor coeficiente de rodadura. Esto nos lleva a hablar de lo que serían las tensiones de Hertz. ¿Qué pasa? Las deformaciones por contacto y las tensiones por contacto van a depender de que las superficies sean cóncavas o convexas y de los elementos rodantes que sean cilindros o esferas. Entonces podemos tener una situación, por ejemplo, que la superficie sea cóncava, y que el elemento rodante sea cilíndrico o esfera. Entonces podemos tener una situación, por ejemplo, que la superficie sea cóncava, o convexas y de los elementos rodantes que sean cilindros o esferas. Entonces podemos tener una situación, por ejemplo, que la superficie sea cóncava, o convexas y de los elementos rodantes que sean cilíndricos o esfera. Entonces podemos tener una situación
de dos superficies de contacto que son convexa con convexa, donde D1 es menor que D2, donde tengo una carga W que genera una tensión de contacto de compresión sigma y donde tengo una impronta de ancho B. Esta situación se puede dar entre dos esferas o entre dos cilindros. Si el contacto es entre esferas, voy a tener que la superficie de contacto depende de la carga, de los diámetros de 1 y de 2 y del módulo E, y es igual a esto. Y la tensión de contacto entre esfera y esfera va a tener este valor que va a depender de la carga W, de E y de las dimensiones de D1 y de 2. Si es un cilindro, con un cilindro, la superficie de contacto va a depender de estas variables y va a ser en esencia mayor que esta. Y la tensión de contacto va a ser función de una carga, que va a ser la carga W sobre el largo del cilindro, y va a depender de estas variables, siempre de 1, de 2, de E y de la carga. El segundo caso, podemos tener una superficie cóncava con una convexa, que se puede dar entre dos cilindros o entre dos esferas. Sí. No dije nada, ya lo vi. En este caso tenemos una superficie de contacto B que va a ser un poco mayor para la misma carga W, porque hay más contacto, porque esta superficie envuelve a esta. Entonces, cuando aplico la carga va a haber una superficie de deformación o de contacto mayor. Una superficie de contacto que va a tener esta fórmula, donde vemos que la diferencia que acá antes estaba sumando y acá está restando, por ende la superficie de contacto es mayor y la tensión de contacto es menor. Y en cilindro lo mismo. Entonces, como conclusión, ¿qué va a pasar? Comparando la superficie convexa-convexa con la cóncava convexa, vemos que si es menor en la superficie convexa-convexa, la deformación es menor que en la cóncava convexa, pero las tensiones de contacto son mayores en la convexa-convexa que en la cóncava convexa. ¿Por qué? Porque a mayor superficie de contacto para una misma carga, disminuye la tensión de contacto. Entonces significa que a mayor deformación o impronta de contacto, tengo menor tensión de contacto. Y a menor deformación de la impronta de contacto, tengo mayor tensión de contacto. Cuando hablo de tensión de contacto, no es una tensión de tracción, de flexión ni de torsión. Estamos hablando de tensiones de compresión. Las tensiones de Hertz son tensiones de contacto rodante de compresión, que es lo que van a tener los rodillos con las pistas o las bolas con las pistas de los rodamientos. Van a ser tensiones de compresión. No voy a tener una tensión de tracción en esa superficie de contacto. No lo voy a traccionar a esa superficie. Va a estar siempre comprimiéndose. ¿Se entiende hasta ahí? Claro, sí, sí, profe. Bien. Ahora vamos a hablar de la conformidad geométrica en rodamientos. Se define como la relación entre la forma que tiene la pista con respecto al elemento rodante. Dicho de otra forma, la relación entre el radio de la pista y el diámetro del elemento rodante. ¿Se acuerdan que vimos conformidad geométrica en cojinetes? Esto es algo similar. Entonces, para una superficie cóncava convexa, que es una superficie conformante, que es la pista externa con el elemento rodante, yo voy a tener que la conformidad geométrica es RE de la pista exterior, radio de la pista exterior, sobre el diámetro del elemento rodante. Esa conformidad matemáticamente puede ir de 0,50 hasta infinito, ya lo habíamos visto en cojinete. Y para una superficie de contacto convexa-convexa, como la pista interior y el elemento rodante, yo tengo que una superficie disconformante, que una no la abraza a la otra, entonces no tengo valor de conformidad geométrica directamente. Entonces, ¿qué pasa?
A mayor conformidad geométrica, yo voy a tener una superficie, concentrémonos acá, a mayor conformidad geométrica voy a tener una superficie de contacto menor y voy a tener una tensión de contacto mayor. En esta la superficie es disconformante, en esta la superficie es conformante. Entonces, a mayor superficie de contacto, yo acá tengo, para una misma carga que se va a transferir, según las tensiones de contacto de Hertz, yo tengo una tensión de contacto entre esto y esto, que se transfiere la carga. La tensión de acá, la superficie de contacto es mayor que acá, por ende la tensión de contacto acá es menor que acá. Acá yo tengo una tensión de contacto mayor para la misma carga. Esto nos lleva a estudiar un rodamiento rígido de bola y a hacer un estudio en dos cortes. Tenemos la vista de corte frontal, que es la de la izquierda, y la vista de corte transversal, que es la de la derecha. En la vista de corte frontal, acá la superficie es disconformante y acá la superficie es conformante. Voy a tener una tensión de contacto, voy a tener una superficie de contacto mayor para una misma carga que se traduce desde acá hasta acá, voy a tener una superficie de contacto mayor acá, entre la pista externa y la bola, que en la pista interna. Por ende, si la superficie de contacto va a ser mayor, la tensión de contacto en la pista externa va a ser menor que la tensión de contacto en la pista interna, en esta vista que yo estoy viendo entre la bola y la pista. Ahora, si yo analizo la vista de corte transversal, yo tengo que la bola está rodeada por dos superficies y las dos son cóncava convexa, o sea que son conformantes las dos. Entonces ahí el análisis se hace de la siguiente forma. Yo tengo una conformidad geométrica para la vista de corte transversal, una conformidad geométrica de la pista interior usando el radio RI y una de la pista exterior usando el radio RE, y siempre usando D el diámetro de la bola. Entonces, ¿qué pasa? Si las conformidades geométricas son iguales acá y acá, yo voy a tener que las tensiones de contacto acá y acá son iguales cuando se traduce la carga, y por ende, como de este lado tengo una tensión de contacto menor acá que acá, se picarían siempre las pistas internas. Para lograr el equilibrio de esto, vamos a hacer que la conformidad geométrica en esta vista, que la conformidad geométrica de la pista exterior sea mayor a la de la pista interior. Esto me va a dar como conclusión que la tensión en la pista exterior de esta vista va a ser mayor que en esta vista. Y esto sirve para compensar un poco la superficie de contacto de esta vista, donde es mayor acá que acá. Y por ende, en esta vista logramos tener tensiones de contacto un poco mayor acá, que no alcanzan a compensar esto, pero sirven para equilibrar un poco más la situación entre las dos vistas. ¿Qué sucede? En esta vista vemos que a menor conformidad geométrica aumento la superficie de contacto y disminuyo las tensiones de contacto. Pero ¿qué pasa? Si yo pongo una conformidad geométrica muy pequeña, que sea casi 0,5, yo voy a tener mucho rozamiento entre la bola y las pistas, aumenta la fricción. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que esto abrace así a que abrace menos, por ende voy a tener más fricción. Y si tengo una conformidad geométrica muy pequeña, voy a tener una fricción muy grande. Y eso tampoco me va a convenir. Lo que se hace normalmente, se elige una conformidad FI para la pista interior que sea de 0,52 y que para la pista exterior sea 0,54, con una diferencia de 0,02 entre esas dos. Entonces, de esta manera, logramos equilibrar un poco la diferencia de tensiones que tenemos en esta vista, y por otro lado, logramos tener un coeficiente de fricción menor en la pista exterior en esta vista, que tiene una velocidad tangencial mayor que la pista interior. En rodamientos de rodillos cilíndricos, esto no se puede analizar porque en esta vista son iguales un rodillo y solamente se analiza esta vista.
Esto es algo que nombramos para el rodamiento rígido de bola, que es algo que hacen los fabricantes. Esto que estamos explicando. Se está explicando algo que usan o un criterio que eligen usar los fabricantes. Como les decía, en los rodamientos, todo esto que les expliqué está escrito acá. Y como les decía, en los rodamientos de rodillos cilíndricos, yo tengo una tensión de contacto mayor en interior que en exterior, pero acá no lo puedo compensar de ninguna manera porque en esta vista se ve todo plano entre el rodillo y el corte del cilindro. Y por último, por hoy, vamos a ver una relación que existe entre la carga y deformación entre los rodamientos rígidos de bola y los rodamientos de rodillos cilíndricos. ¿Qué pasa? Cuando se deforman las bolas en las pistas, generan una impronta que es parecida a lo que podría ser un círculo o elipse y que tiene una variación elíptica de valor de tensiones. Mientras que la deformación que se genera o impronta entre los rodillos y las pistas tiene una forma más o menos de la impronta rectangular, que tiene una forma más o menos constante en esta vista y variable en esta vista. De eso se deduce que la relación entre la carga y la deformación de los elementos rodantes en los rodillos es lineal, mientras que en las bolas es una exponencial a la 3 medio. De eso se puede graficar un gráfico entre la carga y la deformación de los elementos rodantes, y pueden ver que la relación es lineal en los rodillos y en las bolas es exponencial a la 3 medio. Eso significa que para una misma deformación necesito aplicar una carga mayor a los rodillos que a las bolas. O sea que los rodillos tienen más resistencia a la deformación que las bolas, porque tienen más superficie teóricamente en contacto. Bueno, esto es todo lo que voy a dar hasta hoy de rodamientos, que todo esto es básicamente una introducción de todo lo que se nos viene en esta unidad, que es la introducción para que todos hablemos el mismo idioma cuando vamos a hablar de rodamiento. ¿Se entendió hasta acá lo que expliqué? Se entendió, profe. Sí, se entendió. Bien. Sí, profe. Espero que esté claro. Ya les voy a compartir luego el PDF correspondiente a la parte 1, que es esto. Ya se lo voy a subir a la autogestión luego. Entre mañana ya se lo subo. Bueno, siendo así, si no hay ninguna duda, doy por terminada la clase de hoy.